Luis, un joven tranquilo que vivía en un pequeño pueblo histórico, recibió una herencia inesperada tras la muerte de su abuelo. Una radio antigua, envuelta en misterio y nostalgia. No era solo un objeto más, era un vínculo directo con el pasado de su familia, un recuerdo tangible de las historias que su abuelo solía contarle en las noches de tormenta. La radio, con su madera adornada y perillas de latón, destacaba entre la colección antigua de su abuelo. Su presencia imponía respeto y despertaba la curiosidad de cualquiera que la viera, como si guardara secretos de otra época. Se decía que era la posesión más preciada de su abuelo, siempre guardada en un lugar de honor, lejos del alcance de manos curiosas. Nadie podía tocarla sin su permiso, y muchos creían que tenía un valor sentimental incalculable. La madera pulida de la radio y sus diseños extraños le daban un aire inquietante, como si cada tallado contara una historia oculta. Luis notó símbolos que nunca antes había visto, lo que aumentó su fascinación. A pesar de su edad, la radio se veía perfectamente cuidada, como si el tiempo no hubiera pasado por ella. Parecía esperar pacientemente a que alguien descubriera su verdadero propósito, brillando suavemente en la penumbra. Luis decidió colocarla en su propia habitación, entre los ecos de la vieja casa familiar, donde cada rincón guardaba recuerdos y susurros del pasado. El ambiente se volvió más denso, como si la radio llenara el espacio con una energía invisible. Se sentía atraído hacia ella sin poder explicarlo, pasando los dedos por su superficie, preguntándose por sus secretos. Cada vez que la tocaba, sentía un leve escalofrío, como si la radio respondiera a su curiosidad. La radio parecía llamarlo, prometiendo en silencio historias de otro tiempo, susurrando promesas de aventuras y misterios aún por descubrir. Luis sentía que, de alguna manera, la radio lo estaba eligiendo a él. Lo que Luis no sabía era que la radio estaba a punto de comunicarse de formas que nunca hubiera imaginado, abriendo la puerta a un mundo oculto donde el pasado y el presente se entrelazarían de manera inquietante. En una noche de tormenta, Luis estaba en la cama sin poder dormir, mientras la lluvia golpeaba las ventanas. De repente, la radio desconectada crujió y cobró vida exactamente a las 3:33 de la mañana. Un zumbido bajo, luego estática, luego susurros, confusos al principio, después urgentes y de advertencia. Las voces parecían de otro mundo, helándole la sangre a Luis. El aire de la habitación se volvió pesado, cargado con una presencia invisible. Paralizado, Luis escuchó cómo las voces se desvanecían, dejando solo la lluvia y el tic-tac del reloj. La radio quedó en silencio, como si nada hubiera pasado. Temblando, Luis intentó pensar que era un sueño, pero en el fondo, sabía que solo era el comienzo. Las noches siguientes le trajeron a Luis sueños perturbadores, laberintos de sombras interminables, susurros que venían de figuras invisibles y pasillos que parecían no tener fin. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que era arrastrado a un mundo donde la oscuridad tenía vida propia, acechándolo desde cada rincón. Los sueños se volvían más intensos y vívidos, como si intentaran advertirle de algo que aún no comprendía. Las voces en sus sueños eran las mismas que las de la radio, hablando con acertijos y advertencias. A veces, las palabras eran tan claras que Luis despertaba sobresaltado, recordando frases inquietantes que parecían tener un significado oculto. La radio, aunque silenciosa durante el día, parecía cobrar vida en sus sueños, guiándolo y amenazándolo a la vez. Cada mañana, Luis despertaba agotado, sintiendo que los sueños eran más reales y estaban conectados con la radio. Su cuerpo temblaba y su mente seguía atrapada en las imágenes de la noche anterior. El cansancio se acumulaba y la línea entre sueño y vigilia comenzaba a desdibujarse. Empezó a tenerle miedo a dormir, atormentado por visiones de las que no podía escapar. El miedo se apoderaba de él cada vez que caía la noche, y la ansiedad lo mantenía despierto durante horas, temiendo lo que encontraría al cerrar los ojos. Incluso durante el día, la presencia de la radio seguía en su mente, llamándolo en silencio.
Sentía una extraña atracción hacia el aparato, como si una fuerza invisible lo empujara a encenderlo, a escuchar lo que tenía que decirle. En un sueño muy claro, una voz autoritaria le advirtió: «Cuidado con la hora de las sombras. El pasado no descansa». La advertencia resonó en su mente, acompañada de imágenes de relojes deteniéndose y puertas que se cerraban solas. Luis despertó con esas palabras grabadas en su mente, el corazón latiendo con fuerza y el sudor frío recorriéndole la frente. Sabía que no era una simple pesadilla, sino una advertencia que no podía ignorar. Sintió que la advertencia era real, un mensaje del más allá que lo instaba a descubrir la verdad detrás de la radio y los secretos que guardaba la casa. El miedo y la curiosidad se mezclaban en su interior, sabiendo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Desesperado y sin saber a quién recurrir, Luis buscó al padre Gabriel, un sacerdote conocido en el pueblo por su sabiduría y por su experiencia con fenómenos sobrenaturales. La iglesia, envuelta en penumbras y silencio, parecía el único refugio seguro ante el miedo que lo consumía. Luis, con voz temblorosa, le contó al sacerdote sobre las voces inquietantes que salían de la radio y los sueños perturbadores que lo acechaban cada noche. El padre Gabriel lo escuchó con atención, su rostro reflejando una mezcla de preocupación y asombro ante la gravedad de lo que oía. Al examinar la radio antigua, el sacerdote notó símbolos extraños grabados en la madera y un frío inexplicable que emanaba del aparato. Tras unos minutos de silencio, el padre Gabriel reveló que esa radio tenía un pasado oscuro. Durante la guerra, había sido utilizada en rituales para intentar comunicarse con los espíritus de los caídos. Según relatos antiguos, servía como un puente entre los vivos y los muertos, permitiendo que voces del más allá cruzaran al mundo de los hombres. El aparato era más que un simple objeto. Era un canal abierto a energías desconocidas y peligrosas. La revelación del sacerdote no solo explicaba las apariciones y los sucesos extraños en la casa de Luis, sino que también hacía el misterio aún más inquietante. ¿Qué otras cosas podrían haber cruzado ese umbral invisible? Con el corazón acelerado, Luis preguntó: ¿se puede detener? ¿Hay alguna forma de cerrar ese canal y recuperar la paz? El sacerdote le advirtió con voz grave que los lazos de la radio con el mundo de los espíritus eran muy fuertes y no se rompían fácilmente. Manipular ese vínculo podía ser peligroso, y cualquier intento de destruir la radio podría tener consecuencias imprevisibles. Por eso, le aconsejó a Luis que no la usara bajo ninguna circunstancia y que protegiera su habitación con símbolos religiosos y objetos de protección para evitar que las fuerzas oscuras volvieran a manifestarse. Con el peso de la advertencia y el temor a lo desconocido, Luis se fue de la iglesia, cargando consigo el oscuro pasado de la radio y la incertidumbre de lo que podría suceder si el vínculo con el más allá no se cerraba. Decidido a liberarse, Luis decidió deshacerse de la radio. Al amparo de la noche, la arrojó a un río caudaloso, esperando terminar con su poder sobre él. Por un momento, sintió un gran alivio, pero esa noche los sueños volvieron, más furiosos, más fuertes, exigiendo ser escuchados. Luis despertó aterrorizado, dándose cuenta de que la presencia de la radio seguía allí. A la mañana siguiente, encontró la radio en la puerta de su casa, mojada pero intacta. La incredulidad y el miedo lo invadieron. La radio estaba atada a él. No había escapatoria. El regreso de la radio confirmó los peores miedos de Luis. Cada noche a las 3:33 de la mañana, cobraba vida, y los susurros se hacían más fuertes e insistentes. Los sueños de Luis se mezclaban con la realidad. Figuras sombrías intentaban alcanzarlo. Buscó la ayuda del padre Gabriel otra vez, pero el sacerdote solo pudo advertirle: algunas fuerzas no pueden ser vencidas, debes enfrentarlas. Luis se sintió completamente solo, atrapado por un destino del que no podía huir. El control de la radio se hizo más fuerte, empujándolo al límite. Se dio cuenta de que tenía que enfrentar la oscuridad él mismo. La única salida era atravesarlo. La radio empezó a actuar sola,
soltando estática de repente, y las perillas giraban como por manos invisibles. Cambiaba de frecuencias, a veces deteniéndose en voces escalofriantes y conocidas. El miedo de Luis crecía mientras los espíritus parecían más atrevidos, decididos a hacer contacto. Amigos y familiares notaron que se aislaba, pero nadie podía ayudarlo. La radio se convirtió en su enemiga, un recordatorio constante de lo desconocido. A pesar de su terror, Luis se sentía obligado a entender los mensajes. Cada intento por descifrarlos solo hacía el misterio más profundo. Estaba más perdido que nunca, pero no podía rendirse. La casa de Luis vibraba con suspenso, pisos que crujían, velas que parpadeaban y sombras que parecían moverse solas. Las tormentas afuera reflejaban la confusión interior, con truenos retumbando por las viejas paredes. Cada sonido parecía un mensaje del más allá. Los nervios de Luis estaban destrozados, pero se sentía atraído por el misterio. La radio había abierto una puerta a otro mundo. Aterrador pero fascinante, se sentía atrapado en un cuento de terror, rodeado de secretos y fantasmas. La realidad y la ficción se mezclaban. Las apariciones se convirtieron en su vida. Luis sabía que esta historia nunca lo abandonaría. Pasaron las semanas y Luis llegó a su límite. Decidió enfrentar la radio, decidido a descifrar sus mensajes. A las 3:33 de la mañana se sentó frente a ella, escuchando con atención cómo las voces contaban una historia de pérdida y anhelo, almas buscando cerrar ciclos. Cuando las últimas palabras se desvanecieron, sintió una gran paz. El control de la radio se rompió. Los sueños terminaron. La radio, que antes era fuente de miedo, se convirtió en un puente para entender. Luis salió más fuerte, ya sin miedo a lo desconocido. La radio se quedó un símbolo de su viaje y del valor que necesitó para enfrentar las sombras. Luis nunca olvidaría, pero finalmente era libre.